Estamos en Sala Verónica, Joan, presentamos el proyecto Nemotipos. Es un proyecto de envergadura que tiene tras de sí una investigación interesante relacionada con todos estos trabajos que no están hechos con cámara. De hecho, muchos de ellos tienen que ver con la inteligencia artificial, porque en los últimos años ha habido como una especie de conflicto entre un estatuto nuevo de fotografía o de imagen que está apareciendo, que serían los propios nemotipos, y el formato tradicional que conocemos, que es la fotografía. De hecho, a mí me parece particularmente interesante en ese conflicto entre los nemotipos y la fotografía. Se tendrá que dilucidar en los próximos años si la relación que van a mantener va a ser simbiótica o por contra va a ser antibiótica, ¿no? Los nemotipos vienen a debilitar un poco la fotografía. Esta exposición, que se basa en ese término feliz que tú propones de nemotipos, lo que hace es una cierta pedagogía de cómo han ido evolucionando las imágenes. Si arrancamos, por ejemplo, en la ilustración, cuando había una voluntad de descripción exacta, precisa, con detalle del mundo, la fotografía vino a suponer la culminación de un sueño, la posibilidad de eliminar la mano del artista, su talento, por una impresión directa producida por la misma naturaleza, por la luz del sol, ¿no? Esa cultura visual que suponía acceder a imágenes de una manera automatizada, mecánica, se ve hoy superada por otra etapa, que es la de los nemotipos, en la que la condensación de toda esa cultura visual, la acumulación de todas esas imágenes, suministran un alimento del que se nutre la inteligencia artificial para producir imágenes de otra ralea, ¿no? Unas imágenes que, como tú dices, no tienen referente más que por diferencial, por sustitución. Es decir, estos referentes vienen dados por el etiquetaje de imágenes con palabras a partir de toda esa producción masiva de imágenes que ha existido hasta ahora. Y eso, evidentemente, nos coloca en una tesitura completamente distinta, en la que las imágenes ya no son el producto de una acción física o química, por ejemplo el lápiz que deja un rastro de grafito sobre la superficie del papel, o la luz que modifica unas sales de plata y las cambia en otro tipo de metal, sino que la alquimia es suplida por un procesamiento de datos, ¿no? Es decir, de un sistema físico hemos pasado a un sistema absolutamente inmaterial. Y eso, en la medida en que la imagen es el espejo del mundo, es el espejo de las cosas, tiene también una correlación con nuestras vidas, ¿no? Indica hasta qué punto la tecnología no es más que el espejo del espíritu de la sociedad que la genera. Es interesante, y también es uno de los asuntos que tiene que ver con este proyecto, ¿no? Como a mitad del siglo XIX la fotografía, cuando aparece, genera una nueva crisis visual, una nueva crisis de la mirada, ¿no? Digamos que en ese momento las referentes para captar la realidad eran los pintores, tenían un estatus determinado, eran, digamos, el medium entre la realidad y la representación de la realidad, y cuando aparece la fotografía en torno a 1830, 1840, 1850, se produce una crisis. Entonces, esa revolución visual pone en entredicho también el status quo de la imagen. Y igual que ocurre ahora, que digamos que estamos viviendo la tercera revolución visual, hay cierto mainstream de la imagen que entra en pánico, porque empiezan a darse cuenta que ya el hombre no controla lo que se produce o lo que se representa, ¿no? Aparece un nuevo artefacto, en este caso deudor de su tiempo, como la fotografía, que capta la realidad exactamente igual, ¿no? Entonces hay una equivalencia entre la mitad del siglo XIX, cuando se produce esa segunda revolución visual, y esta tercera revolución visual que vemos ahora con los nemotipos. Y además los nemotipos me parecen que es un formato interesante, porque todavía no sabemos si vienen a competir con la fotografía o vienen a complementarla, porque en el fondo hay una realidad que es interesante: la sobreabundancia de una fuerza produce o genera la fuerza contraria. Es decir, la realidad funciona por opuestos, el mundo funciona por opuestos, y hay categorías que tienen que ver con el arte, como pueden ser lo apolíneo o lo dionisíaco, o puede ser el yin y el yang, y a lo mejor los nemotipos vienen a ser esa fuerza complementaria que viene a equilibrar la fotografía y llevarlo a otros terrenos. Cuando
François Arago anunció en 1839 el advenimiento de la fotografía, el pintor de Laroche sentenció: desde hoy la pintura ha muerto. Con la perspectiva que da la historia nos damos cuenta de que se pasó, o sea, que se excedió en dar la extrema unción a un medio que simplemente se resituó en función de que otro sistema de imágenes daba ya cuenta de lo que había sido uno de los mandatos de la pintura, que era la crónica de la historia y la transcripción literal de la naturaleza. Yo creo que ahora pasará lo mismo con los nemotipos, con la fotografía o con la pseudofotografía generada por redes neuronales. Lo que está pasando es que van a complementar el tipo de repertorio icónico del que ya disponemos. Lo que está sucediendo es que, como están generando imágenes con unas cantidades tan abrumadoras, seguramente van a engullir sociológicamente el espacio de lo icónico, ¿no? Leí hace poco unas estadísticas que con uno de los programas, uno de los algoritmos de mayor popularidad para los que utilizan la inteligencia artificial para creación de imágenes, que es Stable Diffusion, en un año y medio de existencia se han producido más billones de imágenes que en toda la historia de la fotografía. Entonces eso implica que, aunque la fotografía vaya a seguir teniendo sus cultivadores, que van a convertirse de alguna manera en una especie de, entre comillas, fotosauros, ¿no? Dinosaurios, todavía utilizando unas técnicas, unos procedimientos que con toda la legitimidad le sacarán partido, pero que quedarán reducidos, como aquello del poblado de los pequeños galos rodeados de las legiones romanas, ¿no? Pues esa fotografía, de una manera testimonial, la fotografía convencional, va a persistir, pero seguramente en todos los recodos de lo que es la vida, de los usos sociales de la fotografía, la imagen ya no procederá de una cámara, sino que procederá de otros sistemas de generación gráfica, como son los algoritmos que producen muchas de las obras que presentamos en esta exposición, ¿no? Por lo tanto, hay como un desplazamiento con la irrupción de la inteligencia artificial aplicada a la imagen. La fotografía deberá buscar unos ámbitos, unos territorios de expresión que les son genuinamente más propios, ¿no? O sea, los reductos en los que solo la fotografía tendrá una competencia esencial. Un argumento principal del proyecto no solo es presentar trabajos de inteligencia artificial, que son 6 series, hechas todas a partir de 2019 hasta hoy, es decir, ocupan algo más del último lustro, sino también recuperar, y eso sí me parece importante, proyectos anteriores que de algún modo no necesitaban la cámara para generar una imagen. Esos proyectos anteriores, que son Topofonía, Orogénesis y Google Grama, lo que hacen es generar imágenes acudiendo a los propios algoritmos, aunque fuesen muy primitivos, y a software específicos, ¿no? Sí me parece que es interesante entender cómo en un momento determinado la fotografía toma un camino o se apega a determinadas posiciones que están más ancladas en el siglo XX, ¿no? En la parte documental, y hay otros autores, como es tu caso, ¿no? Que más animados por la curiosidad y la investigación, van tomando otros derroteros, y curiosamente esos derroteros que no eran bien entendidos hace 2 décadas o 30 años, ahora se entienden perfectamente, vistos en perspectiva, ante la eclosión de los nemotipos. Lo que está sucediendo ahora, sobre todo desde la divulgación del ChatGPT y del hecho de que algunas de las imágenes conseguidas por inteligencia artificial adquieren un fotorrealismo que las hace prácticamente indiscernibles de los documentos fotográficos, es que ha cundido una cierta alarma, ¿no? Una cierta alarma con relación a cómo esa situación trastoca un statu quo en el que estábamos confortablemente instalados, ¿no? Pero lo cierto es que esto no es más que la culminación de un proceso iniciado hace décadas. Este tipo de tecnologías, en un estado más o menos embrionario, ya estaban presentes. Lo que pasa es que no eran de acceso tan público, ni los resultados eran
tan convincentemente ambiguos, ¿no? y trastocando la esencia de muchos de los aspectos de la comunicación humana, ¿no? Entonces, vivimos ahora un cierto momento de pánico, incluso de rechazo, muchas veces infundado. Los que más críticos se muestran con la inteligencia artificial, que evidentemente hay riesgos y que requieren una cierta regularización, pero los que más protestan son los que atienden solo los resultados sin conocer el tipos de modus operandi, ¿no? O sea, sin haberse ensuciado las manos probando estas herramientas. En cualquier caso, para mí vienen a ser un enriquecimiento de un repertorio con unas problemáticas particulares, pero que deben ser pulidas, corregidas, etc., ¿no? De todas maneras, si me permites, en esta exposición estamos vinculándolo porque el hilo conductor, el hilo argumental es efectivamente la idea de los mnemotipos, pero hay un subtexto que me parece importante y que es una de mis obsesiones, que es la monstruosidad, la noción de monstruo, ¿no? Mi última exposición de una cierta envergadura tuvo lugar en Barcelona hace 4 o 5 años en el Museo de Arte Contemporáneo de la Fundación Vila Casas y el título era precisamente Monstruos, ¿no? Y a mí el término de monstruo me interesa porque procede del término mostrare, mostrar, es decir, que el monstruo y la mostración tiene mucho que ver también con la imagen, sobre todo si atendemos a que la migración semántica del concepto de monstruo nos lleva a entender que en su origen tenía unos componentes de algo sobrenatural, de algo espiritual, misterioso, etcétera, ¿no? Es decir, los monstruos venían a ser aquellos individuos singulares creados por Dios para diferenciarlos de los demás, ¿no? Y eran el acto de una intervención divina, ¿no? En esta exposición, más allá de las cuestiones que podíamos llamar de tecnoontología de las imágenes, la idea de los mnemotipos, me gustaría destacar que hay 2 faros que han sido como los inductores o los elementos que a mí muchas veces me sirven para guiar la modulación del trabajo, ¿no? Del proyecto, en este caso de la exposición, que son dos humanistas del Renacimiento, uno italiano y otro francés. Uno es Ulisse Aldobrandi, que fue el primero en estudiar los monstruos desde esta perspectiva. Él es el autor de Monstruarum Storia, que es un compendio de todas las monstruosidades repertoriadas en su época. Las ilustraciones que tenemos aquí de Freak Show proceden precisamente de este libro. Hay un museo específico, el Museo Aldobrandi, que pertenece a la Universidad de Bolonia, que me lo conozco al dedillo, he estado visitándolo muchas veces, lo tengo fotografiado palmo a palmo, he tenido los libros en las manos, en un lugar maravilloso y del que también estoy haciendo un proyecto que ya veremos cuándo saldrá, pero la figura de Aldobrandi yo creo que sobrevuela muchos de los aspectos de esta exposición. Y el segundo humanista al que me refiero es Michel de Montaigne, ¿no? el famoso autor de los ensayos, conocido por su pregunta ¿qué sé?, ¿no? ¿Qué sé je? Entonces, Montaigne decía que había en él tanto de milagro como de monstruo. Es decir, lo monstruoso equivale también a aspectos que tenemos nosotros como humanos. Y esa idea de monstruosidad la podemos trasladar a muchos aspectos de la vida social. Es decir, hay monstruosidades de la imagen, hay monstruosidades del lenguaje, hay monstruosidades de la política, hay monstruosidades de la tecnología. Es decir, que esa idea de monstruosidad la hemos de entender, repito, no en un sentido peyorativo de algo vinculado a lo siniestro, a lo abyecto, aquello que nos produce pánico, ¿no? Sino que también tiene que ver, está relacionado con la idea de singularidad, con la idea de genialidad. Por ejemplo, podemos decir, tal futbolista es un monstruo del deporte, ¿no? Y en ese sentido no lo hacemos de una manera peyorativa, sino al revés, admirativa, ¿no? Entonces, en estos momentos
vivimos en una etapa de particularidades monstruosas y también entiendo que esta exposición tiene que ver con esas monstruosidades que no sabemos si son amenazas para nuestro futuro o al revés, son ventajas que van a mejorar nuestro progreso. No, claro, al final esa singularidad de la que estás hablando, dentro de un mundo cada vez más homogéneo, ¿no?, donde la inteligencia artificial produce resultados más uniformes, quizás marca también un rasgo diferencial, ¿no? Te marcas en relación con respecto a los demás. Bueno, te refieres en esa parte grotesca, monstruosa, sobre todo a las últimas series. Sí, pero perdona, déjame hacer un inciso, que eso tiene que ver también, y podría ser el corolario, de un elemento que aparece en el libro que hemos hecho, con referencia a Goya, ¿no? Goya decía en sus obras, ¿no?, el sueño de la razón produce monstruos, y eso lo podemos revertir diciendo que, bueno, ha llegado un momento en que debemos resistir y hacer el esfuerzo para que el sueño de los monstruos produzca razón. Claro, también te comentaba esta parte última, ¿no?, que sí, que es verdad que es muy grotesca, que aparecen monstruos, donde los personajes al final tienen una apariencia entre indefinida e irreconocible, ¿no?, porque son resultado de un proceso de trabajo de una inteligencia artificial. Claro, no solo tenemos este proyecto que reúne las 9 series en sala, también me gustaría hablar de la publicación que se hace, que es la primera publicación con varios ensayos que se acerca o aborda estos trabajos de inteligencia artificial, ¿no? Hay un texto, un relato de ficción de Miguel Ángel Hernández, que digamos que es un autor ahora ya de referencia dentro del mundo también de la literatura. De hecho, en el libro aparece como un invitado que hace un relato de ficción, aparece un texto de referencia de Juan Martín Prada, que es un teórico muy conocido, y un texto por supuesto tuyo, que hay 2 textos, y uno mío también, ¿no? Habla un poco de la publicación y lo que ha supuesto. Bueno, primero decir que yo llevo más de 50 años de trayectoria artística que suelen reducirse a un eje, que es el de la ficción, ¿no? O sea, yo soy sobre todo conocido por unas series más populares sobre narrativas donde lo verdadero y lo falso se entremezclan, y casi se me ha adjudicado la categoría de artista falsificador, ¿no? Y en realidad ese es un campo del que desde luego no abjuro, está ahí, pero que ha eclipsado otros aspectos de mi trabajo que me parecen igualmente importantes, ¿no? O sea, yo diría, si intento resumir, que me ha guiado siempre una triple dirección, que es, por un lado, la memoria, por otro, la verdad, y por otro, la materia, ¿no? Que son 3 componentes que se autoimplican, es decir, no puede haber verdad sin memoria, no puede haber memoria sin materia, o sea, son elementos consustanciales a la ontología de la imagen y de una manera muy particular a la ontología de lo fotográfico, ¿no? O sea, la fotografía sin materia, la fotografía desmaterializada, la posfotografía, tendrá unas características, una esencia, una función, ¿no?, un espacio de vida completamente diferente, precisamente porque su relación, su vínculo con lo substancial cambia, ¿no? Entonces, que en esta exposición y en la constancia que deja el libro se habla de unas series donde el elemento motriz ya no es la ficción, ya no es la dialéctica entre lo verdadero y lo falso, pues para mí supone un enriquecimiento y hasta cierto punto el rehabilitar una parte de mi trabajo que, repito, ha quedado poco eclipsada, ¿no? Y que, en tanto que hija mía también, pues es de justicia que se reconozca también la aportación que pueda haber hecho, ¿no? El libro a mí me parece un documento que recoge estos trabajos analizados, ilustrados, y es una herramienta muy pedagógica que va a sobrevivir a la exposición y por lo tanto va a quedar como un rastro
de un evento que hemos construido aquí, con todo el esplendor y con toda la fuerza que producen los originales físicos, ¿no? La confrontación que va a poder tener el visitante, pero que luego se puede llevar a su casa y tranquilamente pues, recuperar o reflexionar o remirar algunas de las piezas que ha visto aquí, acompañándose de los textos que tú has citado, ¿no? Textos especulativos o textos analíticos. También, por supuesto, nuestro agradecimiento a José Luis Montero, que ha sido el diseñador del libro y el que ha tenido que aguantarnos en estos últimos meses. Bueno, varios temas a retomar de los últimos que estaba relatando. A mí sí me parece especialmente significativo, incluso te diría más que los proyectos de ficción, ¿no? Me parecen más todos los que tienen que ver con el lenguaje y el cuestionamiento de la fotografía. O sea, hay una reivindicación, digamos, de su parte más semiótica, filosófica. Si está abordado desde un punto de vista que hace unos años, hace unas décadas, podía resultar extraño y que te llevaba a un terreno indefinido, pero cada vez tiene más presencia. De hecho, a partir de aproximadamente 2010, la mayoría o el cuerpo mayor de tus proyectos tienen que ver con esta, digamos, segunda línea más vinculada a la ontología, a la filosofía, al lenguaje, a la materialidad de la imagen. Y a mí también me parece interesante cómo la parte de la fotografía va perdiendo contenido, es decir, ya no es tanto la historia que está contando una imagen, sino las asociaciones que es capaz de crear por sí misma. Y eso ya la vinculo con una historia más general del arte, que incluso podría vincularse, hay series tuyas que podrían vincularse con pintura. Y para ir terminando, me gustaría también abordar un tema interesante, con esto que yo comentaba de la tercera revolución visual. Hay una fecha que podríamos tomar de punto de partida, que es el 2001. El 2001 se abre la Neocueva de Altamira, que realmente es una ficción. Y está marcando, claro, es como el éxtasis, la Capilla Sixtina del Paleolítico, que la tenemos aquí en el Cantábrico, y van todos los turistas admirados, pero realmente están viendo un fake. Y así debe ser, porque ese contenido tan importante debe estar resguardado de la mirada, ¿no? Pero es interesante como poco a poco, a partir de esos 20, 25 años, estamos cediendo terreno a la ficción. Ya no solo es la Neocueva de Altamira, que es un ejemplo para marcar un punto de partida, también es como cada vez más los jardines se van sustituyendo por jardines de césped artificial, o las macetas que se compran en el IKEA son potos o cactus que no requieren ser regados, ¿no? Entonces la ficción, ese mundo ilusorio que cada vez está comiendo más terreno de la realidad, va avanzando. Entonces los nemotipos vienen a moverse en ese terreno, pero también de algún modo vienen a decir, ojo, cuidado, que estamos llevando la realidad hacia un terreno que no es. O sea, si queremos que la realidad parezca que es, vamos a darle sitio a los nemotipos. Si queremos reivindicar la realidad, habrá que apostar por la materialidad, ¿no? También ahí hay una disyuntiva entre trabajos que tienen que ver con tu obra y tu cuestionamiento del lenguaje, sobre todo como punto de partida la materia, ¿no? Trauma, incluso Gastropoda y otras series similares. Acabas de inaugurar un proyecto en Venecia y tiene que ver con este tipo de argumentos, y la ficción. Cuando yo inicié mis pasos en el mundo de la imagen, situándolo a principios de los años 1970, viví unas circunstancias biográficas, políticas, que sin duda condicionaron mi respuesta a esa situación, ¿no? Era el momento todavía del franquismo, en los movimientos intelectuales hegemónicos eran el estructuralismo, la semiótica, y evidentemente todo eso impregnó mi espíritu que se estaba formando en ese momento. Por lo tanto, mi abordaje de la imagen no procedía tanto de la historia del arte convencional, sino de un análisis del propio, una crítica del lenguaje, ¿no? Es decir, a mí me parecía que la fotografía en esos momentos, viviendo el auge del fotoperiodismo más de núcleo más duro, la fotografía documental, en el fondo imponía una interpretación autoritaria de la realidad al espectador. Yo quería mostrar mi rebeldía libertaria con respecto a todas las constricciones vitales, mostrando hasta qué punto la fotografía también podía liberarse del yugo de sus ataduras a la realidad, ¿no? Entonces, mi primer trabajo
consistió en precisamente subvertir el estatuto realista de lo fotográfico, ¿no? Pero eso fueron, yo diría, unos pasos balbuceantes de un Fontcuberta de juventud, ¿no? Y poco a poco eso se va sofisticando, va madurando, va refinándose y va siendo cada vez más ambicioso hasta desplegarse en los temas que mencionaba antes, no solamente de rechazo de un realismo impuesto, de manera que la verdad no tenía por qué ser una obsesión, sino una opción. Y poco a poco, repito, va avanzando y diversificándose en campos cada vez más sutiles, ¿no? Entonces, tú hablas del 2001 como un momento de switch, ¿no? de cambio. Yo, por ejemplo, me gusta hablar de 1989 porque hay dos sucesos que coinciden, que es, por un lado, el desplome del muro de Berlín, que nos lleva a un nuevo orden político mundial, y la aparición de Photoshop, que nos lleva a un nuevo orden visual. Y da la sensación de que esos estadios casi revolucionarios se autoimplican, ¿no? En el 2001, con lo de la nueva cueva, y también con la Odisea del espacio, y también con los atentados del 11 de septiembre, podríamos extraer un jugo fantástico, ¿no? Has mencionado la exposición que inauguré la semana pasada en Venecia, en el Museo Fortuny. Y efectivamente es un tipo de trabajo aquel muy en concomitancia con la decadencia de ese espacio y de la ciudad entera, sobre la degradación de la fotografía entendida como objeto, ¿no? O sea, un trabajo que se titula Trauma, por el que acudo a archivos históricos buscando aquellos materiales fotográficos negativos, positivos, etcétera, tan degradados que pierden su vínculo con la información que supuestamente tienen el mandato de ofrecer. ¿Qué pasa cuando una fotografía de un archivo se vuelve tan ambigua porque ha quedado destruida por la humedad, por los hongos, por los microorganismos, que ya no es capaz de informarnos del referente al que hacía referencia? Pues en esos momentos esa fotografía se convierte en una fantasmagoría. En las tradiciones orientales, los fantasmas son aquellos espíritus que erran sin poder llegar a ese descanso final, porque han dejado una misión, una labor inconclusa, que en este caso sería la de referirse a unos personajes, a unos paisajes, a unos hechos históricos, etcétera, para los cuales la fotografía tenía que ser el reflejo, ¿no? Entonces, este tipo de trabajo lo que hace es un homenaje y una despedida a un tipo de fotografía tal como la entendíamos desde el siglo XIX, producto de la revolución industrial, de la sensibilidad tecnocientífica, etcétera, etcétera, y que hacía de la fotografía un objeto con unas cualidades materiales muy específicas, ¿no? Pero de todas maneras, volviendo a Venecia, yo tuve esa semana una experiencia que fue muy reveladora, y es que Venecia es una ciudad que hace unas décadas tenía una población de 150.000 habitantes. En estos momentos la población es de 50.000. Pero significa que esos 100.000 habitantes que han abandonado la ciudad, donde vivían, se han convertido en locales para turistas. Es decir, tú paseas por el centro de Venecia y, aunque el contenedor sean todavía unas piedras donde escuchas la historia, ya son como una especie de parque temático para pijos, de lujo, ¿no? de grandes marcas, de establecimientos de perfumería, de moda, etcétera, etcétera. Es decir, Venecia se ha convertido en una caricatura de sí misma, en una especie de ciudad-ficción. Una ciudad-ficción en la que tú habitas, en la que tú puedes pasear, puedes transitar, puedes hacer una vida que ya no está modelada por las convenciones de la historia, sino por otras convenciones que son las del turismo de masas, las del espectáculo, ¿no? Entonces, esa experiencia que viví esa semana la confronto con otra experiencia que viví hace unos meses
en Rímini, en un parque temático que se llama Italia en miniatura, donde hay 260 réplicas de los monumentos más importantes del patrimonio histórico y artístico italiano, ¿no? Y hay una réplica de Venecia a escala 1:5, donde incluso hay un sucedáneo del Gran Canal en el que tú puedes pasearte con una barquecita y de alguna manera tener la experiencia de la Venecia real, porque vas pasando por una especie de paisaje de fachadas, puras fachadas, es decir, detrás de la fachada hay el andamiaje que la sostiene, pero nada del resto de la arquitectura, y tienes la impresión de que en unos minutos te has recorrido todo el Gran Canal, pasando por el Rialto, por la Academia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, uno se pregunta, ¿qué es más ficción? La réplica de Venecia, que se ha convertido en la réplica de una réplica, o sea, en una especie de fantasma, ¿no? En términos platónicos, que es la copia de una copia, porque en estos momentos la Venecia histórica, la Venecia, digamos, auténtica, ha sido suplida por una Venecia postiza producida por esos artefactos contemporáneos del turismo, de los grandes cruceros, del marketing de la historia, de los souvenirs, de las visitas guiadas a masas de turismos orientales, etc. Es otra cosa, ¿no? Entonces, eso nos habla de un juego de espejos. O sea, vivimos en un mundo en el que ya no es posible diferenciar la realidad de la ficción, sino que hemos de entender, como decía Zizek, que no son elementos contrarios, que la ficción en realidad es el argumento para llegar a la realidad, y que si la ficción desaparece no tenemos manera de aferrarnos a lo real, ¿no? Que en el fondo es una manera de llevar a nuestra realidad de hoy el viejo mito de Platón y la caverna, ¿no? O sea, hay unas imágenes, unos fantasmas entre nosotros en el interior de la caverna y una realidad. Entonces es esa configuración ficticia lo que nos permite, lo que se convierte en un puente con esa realidad que es absolutamente inaccesible, ¿no? O sea, esa Venecia real a lo mejor no ha existido nunca. Ha existido a través de relatos literarios, de películas hollywoodienses, de historias de James Bond persiguiendo a los agentes enemigos con las lanchas por los canales, etc. Hemos todos creado una imagen mental de Venecia que tal vez no se ha correspondido con algo que podríamos llamar lo real, sino que siempre han sido interpretaciones, derivaciones o reconstrucciones míticas, fabuladoras, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, estas imágenes, volviendo a la exposición, también hablan de hasta qué punto la realidad es algo que nos sobrepasa y que gracias a las imágenes, a pesar de que sean tan engañosas, tal vez son la única puerta que tenemos para tener ciertos indicios de lo que pasa fuera de nosotros. Bien, bueno, has tocado muchos temas. Primero, lo de pautar históricamente, bueno, es una lectura posterior que nos sirve para ver los hechos en perspectiva y darle un sentido, ¿no? Independientemente que sean en los 90 o en el 2000, lo que sí es verdad que ha habido una transición que podría empezar en la caída del muro de Berlín, progresivamente ha ido aumentando y a lo mejor el final de esa transición, por poner otra fecha para pautarlo, puede ser la pandemia de 2020, en una transición de 20 años, 30 años, que es una generación, ¿no? También es interesante ligar todos estos aspectos sociológicos, antropológicos, digamos culturales o socioculturales, que tienen que ver en el fondo con una manera de que el mundo va cambiando. O sea, nosotros para entenderlo, interpretarlo o teorizarlo, lo compartimentamos, pero realmente las cosas ocurren al mismo tiempo. Y los nemotipos son también un resultado de una nueva sociedad, porque vivimos en una nueva sociedad, que se enfrenta a la imagen de otra manera, se enfrenta a la imagen con mucha más naturalidad, dándole mucha menos importancia, pero no entendiendo bien su riesgo. O sea, la gente joven hoy vive con imágenes, piensa en imágenes y se comunica en imágenes. Y a mí sí también, para enlazar con Venecia y volver a la exposición, en relación con la imagen también me interesa el imaginario, porque al final la fotografía no es más que el imaginario que cada uno es capaz de asociar
a aquello que vemos, ¿no? Y claro, el imaginario tiene que ver también con la tradición, lo que aceptamos por tradición y no aceptamos por tradición. Es decir, la fotografía viene un poco a mitad del siglo XIX a cuestionar, digamos, los cimientos del estatuto de un tipo de imágenes, cambia ese paradigma, hay un paradigma nuevo, empieza a confiarse en la fotografía como, digamos, la notaria de captar la realidad, ¿no? A partir de esos argumentos principales que tienen que ver con verdad y memoria, que tú has tratado mucho en tu trayectoria. Entonces, y ahora resulta que viene una turba de imágenes bárbaras a demostrarnos que no era tan sencillo de interpretar eso de que una fotografía es verdad y es memoria, ¿no? Que realmente es el argumento o uno de las líneas transversales de tu trayectoria, ¿no? Si nos centramos ya en el proyecto y así concluimos para hablar en concreto, hay dos etapas diferenciadas de la exposición. Una sería realmente los trabajos del último periodo, algunos de ellos o parte de ellos, sobre todo los iniciales, prosopagnosia, déjà vu, frenografía, o La Petite Mort, están realizados en coautoría con Pilar Rosado, y una parte primera, más experimental, más ir tanteando el terreno, que tiene que ver con otro tipo de proyectos, otro tipo de elementos, nunca sin intervención de cámara, es decir, desligando lo que era el aparataje, ¿no? La parte técnica, que quizás se ha puesto demasiado foco en la técnica, ¿no? Serían orogénesis, topofonía y Google Grammar, ¿no? ¿Podrías, por favor, explicar estos dos grupos y así vamos concluyendo? Sí, a ver, antes una previa, que has mencionado la pandemia y efectivamente concuerdo contigo en que ha sido otro hito marcante en el devenir de la cultura visual, porque el hecho de que estuviéramos recluidos en nuestras casas sin poder tener la dinámica social presencial a la que la vida normal nos presentaba, nos obligó a cambiar las ventanas físicas por las pantallas de nuestros ordenadores, de manera que nos habituó a una vida en la pantalla. Y esa vida en la pantalla, después de la pandemia, o sea, en el periodo pospandémico, no nos ha abandonado. Lo que ha hecho ha sido todavía incrementar la presencia, la ubicuidad de la imagen en todas las esferas de nuestra cotidianidad, ¿no? En la vida personal, en el trabajo, en el ocio, en las relaciones, en la economía, etcétera, ¿no? Entonces, esa preeminencia absoluta de la imagen hoy en nuestras vidas hace que la imagen ya no sea un mediador entre nosotros y la realidad, sino que la imagen es la realidad. O sea, estamos construyendo un mundo de imágenes donde todo pasa por la imagen. La guerra pasa por la imagen, la economía, la bolsa, el amor, las relaciones afectivas, el sexo, todo pasa por la imagen. Por lo tanto, cada vez más la preeminencia, el impacto de la imagen hace que las reglas de juego de todo en la vida hayan cambiado porque se acomodan a unas nuevas circunstancias, ¿no? A unos nuevos terrenos, unas nuevas canchas, por decirlo así, ¿no? Y entonces, bajo ese prisma, evidentemente, la selección de trabajos que has hecho, pues tiene sentido porque nos habla de cómo la imagen traduce aspectos de lo real de diferentes modos. Porque para mí, en su inicio, la imagen no era más que una forma de interpretar la realidad, un signo que utilizábamos para hacer digerible, para asimilar lo que era la realidad y poderla comunicar o dialogar con nuestros semejantes, ¿no? En un libro que estoy preparando, a punto de publicarse, que se titula Desdoblar el espejo, hay un capítulo en el que menciono un cuento de Jonathan Swift, en el que habla de una isla llamada Laputa, perdón, en el que los sabios han decidido abolir el lenguaje. Y la manera en que se comunican es a base de llevar unos fardos con todos los objetos de los que quieren hablar, de manera que en vez de utilizar palabras que se refieren a los objetos, muestran directamente los objetos. Por lo tanto, se trata de un lenguaje universal.
Me parece fantástico, ¿eh? Me parece fantástico, lo que pasa que, claro, limita el hecho de que la comunicación se supedite a todo lo que tú lleves en tu fardo, en tu saco de objetos, ¿no? Entonces, no es posible llegar a esa utopía de renunciar al lenguaje. El lenguaje nos condiciona, el lenguaje formatea nuestra percepción, formatea nuestra manera de ver el mundo. En consecuencia, es primordial analizar el lenguaje, hacer una crítica del lenguaje, entenderlo, entender sus entresijos, cómo funciona, porque será el lenguaje lo que nos hará reaccionar y tomar decisiones con respecto a los conflictos que suponen el devenir de una vida, ¿no? Entonces, estos trabajos lo que hacen es precisamente, de modos distintos, con declinaciones diferentes, mostrar hasta qué punto siempre la realidad es traducida a un determinado lenguaje de unas imágenes específicas, de unos sonidos, de unas frecuencias, de unas palabras, etcétera, ¿no? Entonces, al principio, con unos métodos pues más rudimentarios, porque la tecnología, por ejemplo, en topofonías, pues que es un proyecto de principios de los 1990, pues utilizando un tipo de procedimiento que busca correlaciones entre lo que es el topos, lo que es la imagen del territorio, con una determinada melodía, con una determinada cadencia musical, ¿no? O otras donde el paisaje es generado por una interpretación topográfica de unos datos altimétricos, hasta llegar a trabajos como de Rerum Natura, que son mucho más especulativos y que, más allá de la anécdota que nos presentan plantas inexistentes o paisajes absolutamente verosímiles, con un trampantojo tremendo con relación a lo que es auténtico y lo que es puramente ilusorio, pues en el fondo, más allá también de tocar temas de medio ambiente, ecológicos, o incluso de este tema de moda que es la inteligencia vegetal, pues tienen un trasfondo que a mí me parece también muy interesante desde esta tecnoontología de la imagen, y es hasta qué punto podemos hacer que la tecnología tenga imaginación, que las máquinas tengan fantasía, ¿no? Esa famosa novela de Philip Dirk de si los androides soñarán ovejas mecánicas en el futuro, la podríamos trasladar preguntándonos si la inteligencia artificial tendrá sueños por sí misma, ¿no? Y este es un tema que a mí me apasiona, pensar si podemos aprovecharnos de un inconsciente colectivo de los algoritmos, ¿no? Y las series como La Petite Mort o Frenografías muestran cómo esos procesos de aprendizaje, no tanto el resultado, sino lo que son las imágenes de entrenamiento, ahí emerge toda una serie de accidentes, de resultados aleatorios, de imperfecciones que constituyen un bagaje iconográfico, un imaginario absolutamente no anticipable por nuestra imaginación humana, ¿no? Y en ese sentido son formas de enriquecer nuestra capacidad de mirar allí donde no somos capaces de alcanzar, ¿no? Es decir, que para mí son unas muletillas que, bien aprovechadas, nos van a permitir andar con un paso mucho más decidido en el ámbito de la creación, nos van a permitir llegar a horizontes más interesantes. Este es un tema polémico, hay mucha controversia, hasta qué punto todas estas herramientas en el fondo no son más que recombinaciones de cosas que ya existen, y de hecho otra serie presentada aquí es Déjà Vu, que viene a decir que en el fondo toda imagen es un déjà vu, que en la genealogía de las imágenes una imagen, y esto lo decía Avi Warburg, ¿no? En su iconología, pues viene a ser la idea de que toda imagen es deudora de una imagen previa y que las imágenes, todas ellas, se relacionan y que por lo tanto la creación a partir de nada es imposible, ¿no? Se critica, por ejemplo, a la inteligencia artificial que se inspire en los trabajos de artistas o en las imágenes que se encuentran fortuitamente en Internet, pero es que si yo visito el Museo del Prado, salgo con una cultura
visual que me estimula y que de alguna manera va a condicionar lo que haga yo. Entonces, ¿qué tiene de malo que una máquina también vaya al prado y se nutra de los mismos estímulos visuales que cualquier humano hace, ¿no? Es decir, que esa sería una crítica, yo diría, poco fundada o por lo menos debatible, ¿no? En cualquier caso, yo creo que en esta exposición hay todo un caldo de cultivo que no dejará vamos, que puede ser suficientemente nutritivo para cualquier visitante con una cierta inquietud sobre estos temas de comunicación visual. Estupendo, muchísimas gracias, Joan. A ti.